Mi novia se negó a ayudar a mi hermano sin hogar alegando límites. Cuando su hermana fue arrestada por atropello y fuga, apliqué su misma lógica. Ahora ella me suplica ayuda mientras vive de nuevo con sus padres. Está bien, Reddit, agarren palomitas y quizá una bebida fría porque esta historia es absolutamente una locura de principio a fin. Yo, hombre de 32 años, vivo en Arizona. Empecé hace 10 años como un trabajador de construcción regular ganando $15 la hora, pero trabajé duro con pura determinación y largas jornadas hasta llegar a dirigir cuadrillas enteras para grandes proyectos comerciales. Ahora gano alrededor de $135,000 al año, lo que suena como mucho dinero, pero honestamente es solo un buen ingreso para la enorme responsabilidad que manejo diariamente al dirigir 20 hombres, coordinar con arquitectos, tratar con inspectores de la ciudad y asegurarme de que los proyectos se completen a tiempo y por debajo del presupuesto. Es un trabajo estresante, pero soy bueno en ello. Compré mi casa hace 3 años durante una breve caída del mercado, una linda casa de 3 habitaciones y 2 baños en un vecindario decente con un garaje para 2 autos y un patio trasero de buen tamaño. La conseguí por $385,000, que en ese momento parecía caro, pero ahora casas similares se venden por más de $500,000. El pago mensual de la hipoteca es de $2,950 incluyendo impuestos y seguro, lo cual es manejable con mi ingreso, pero definitivamente una parte significativa. He estado con mi novia Brittany, mujer de 28 años, por casi 3 años. La conocí en Bumble cuando trabajaba como lo que generosamente llamaba una influencer de estilo de vida y consultora de redes sociales. Lo que esto realmente significaba era que tenía alrededor de 4,000 seguidores en Instagram y ocasionalmente recibía kits de blanqueamiento dental o suplementos de entrenamiento a cambio de publicar fotos. Cosas realmente emprendedoras. Sabe, su biografía decía que estaba construyendo su marca personal y monetizando su presencia en línea. La realidad era que ganaba tal vez $200 a $300 al mes publicando selfies con proteína en polvo. Se mudó conmigo hace unos 10 meses después de que su contrato de arrendamiento terminara y afirmó que no podía renovar al precio aumentado. Su renta supuestamente iba de $1,200 a $1,600 por un apartamento de una habitación, lo que dijo que era totalmente irrazonable para alguien que estaba construyendo su negocio. Le ofrecí dejarla mudarse temporalmente mientras resolvía las cosas y de alguna manera lo temporal se volvió permanente sin ninguna conversación real. Aquí es donde debería haber visto las banderas rojas ondeando como locas en un huracán. Brittany habla constantemente de independencia financiera y de mantener límites saludables en las relaciones, pero de alguna manera estos principios importantes nunca aplicaban cuando la beneficiarían económicamente. Ella me paga exactamente $450 al mes por lo que llama su parte justa de los gastos del hogar, mientras tanto mi pago real de hipoteca es de $2,950, los servicios públicos cuestan alrededor de $300 mensuales. Durante el verano el calor de Arizona es brutal. La comida normalmente cuesta entre $600 y $800 dependiendo de cuántas veces comemos fuera, más todos los servicios de streaming, internet, seguro del hogar, impuestos a la propiedad y costos de mantenimiento general. Pero según ella es totalmente independiente y contribuye de manera equitativa. Ella cubre su propio pago de coche y la factura de su teléfono, lo cual menciona constantemente como si fuera una gran carga financiera que está soportando, mientras yo manejo literalmente todo lo demás, todos los servicios, todas las compras de supermercado, todos los suministros del hogar, cada servicio de streaming que usamos, salir a comer, lo cual sucede al menos 4 veces a la semana porque ella no tiene tiempo para cocinar, además de todas las vacaciones que tomamos juntos. El año pasado gasté $4,500 en una semana en Hawái, que ella publicó constantemente como viviendo mi mejor vida, sin mencionar quién realmente pagó todo. Siempre está sermoneando a la gente sobre lo importante que es que las parejas no fomenten las dinámicas familiares tóxicas y habla como si tuviera un título en psicología, aunque dejó la universidad comunitaria después de 2 semestres porque las clases eran demasiado temprano en la mañana e interferían con su horario de creación de contenido. Su frase favorita, que usa probablemente 5 veces al día, es: no es mi circo, no son mis monos, lo cual dice mientras se desplaza en TikTok en el sofá modular de $2,200 por el que todavía estoy pagando. Lo que realmente me molesta de Brittany es su completa falta de autoconciencia sobre su propia situación. Ella viene de mucho dinero. Su papá es dueño de 4 concesionarios de autos exitosos en el área metropolitana de Phoenix y su mamá nunca ha trabajado un día en su vida. Le compraron un Maxxis Anax 308H nuevo para su cumpleaños número 26 con un precio de alrededor de $40,000 y todavía pagan su seguro médico, seguro de auto, plan de teléfono y con frecuencia le mandan dinero de emergencia cuando no le alcanza para sus gastos. Pero de alguna manera siempre sermonea a los demás sobre mantenerse por sí mismos y no depender de la ayuda de la familia.
La completa falta de autoconciencia era sinceramente impresionante en su totalidad. Mi situación familiar es bastante diferente de su trasfondo privilegiado. Mi papá murió cuando yo tenía 20 años de un ataque cardíaco masivo a los 48 mientras trabajaba en una obra de construcción bajo un calor de 46 grados. Sin seguro de vida porque no podíamos pagarlo, sin cuenta de ahorros porque los trabajadores de la construcción no ganan lo suficiente para ahorrar mucho. Mi mamá luchó económicamente durante años después y eventualmente se volvió a casar con un buen hombre llamado Steve unos años más tarde, pero él tiene sus propios hijos de su primer matrimonio y están lidiando con sus propias luchas financieras incluyendo préstamos estudiantiles y facturas médicas. Mi hermano menor Marcus tiene 25 años y trabaja en construcción como yo cuando empecé. Buen chico que trabaja más duro que cualquiera que conozca y nunca se queja de jornadas de 12 horas bajo un calor brutal, pero el salario inicial de construcción sigue siendo terrible. Gana alrededor de $35,000 al año, lo cual apenas cubre los gastos básicos de vida en la economía actual. Ha estado tratando de ahorrar los $8,000 necesarios para la capacitación como operador de maquinaria pesada para poder eventualmente ganar un buen dinero, pero es difícil cuando vives de cheque en cheque. Marcus siempre ha sido del tipo que resuelve las cosas por sí mismo y nunca pide ayuda con nada, a veces para su propio perjuicio. Somos cercanos y hablamos regularmente, pero él tiene ese orgullo terco en el que prefiere luchar solo antes que admitir que necesita ayuda de alguien. Así que cuando me llamó hace 2 meses sonando genuinamente en pánico y desesperado, supe de inmediato que algo andaba muy mal porque él nunca pediría ayuda a menos que fuera verdaderamente una emergencia. La llamada llegó un martes por la noche alrededor de las 9 mientras Britney y yo veíamos un programa de telerrealidad terrible del que ella estaba obsesionada llamado Love Island, donde gente atractiva con acentos falsos crea dramas de la nada. Marcus sonaba estresado y derrotado de una manera que nunca había escuchado en toda nuestra vida. Su voz temblaba y seguía disculpándose por molestarme con sus problemas. Su compañero de cuarto Jake de repente abandonó el contrato de arrendamiento con menos de una semana de aviso para mudarse al otro lado del país con una chica con la que había estado saliendo tal vez 6 semanas. Simplemente empacó todas sus cosas en un U-Haul y desapareció, dejando a Marcus completamente atascado con la renta completa de $1,750 al mes de su decente apartamento de 2 habitaciones. Sin discusión, sin intento de encontrar un reemplazo, sin oferta de ayudar con la carga financiera que estaba creando, simplemente se fue. Marcus había estado cubriendo el monto completo de la renta por 4 meses seguidos, quemando sistemáticamente hasta el último centavo de su cuenta de ahorros e incluso vendiendo su amada motocicleta, una Honda CB650R del 2019 que había tardado 2 años en comprar solo para evitar ser desalojado. La venta de la moto le dio $6,000, pero ese dinero ya se había ido. El arrendador finalmente se estaba cansando de la situación y le había dado hasta el viernes para reunir los $5,250 que debía de renta atrasada más la renta del mes siguiente pagada por adelantado o enfrentarse a un desalojo formal que destruiría su crédito por años. El chico estaba legítimamente aterrorizado de terminar sin hogar. Había estado buscando desesperadamente un lugar más barato para vivir, pero todo lo decente requería primer mes de renta, último mes y un depósito de seguridad, todo por adelantado, fácilmente entre $4,000 y $5,000 que simplemente no tenía después de cubrir doble renta durante meses. Los pocos lugares que teóricamente podía pagar estaban en barrios peligrosos o eran basureros completos con electrodomésticos rotos y problemas de moho. Me pidió si podía prestarle $6,000 para ponerse al día con la renta actual y cubrir los costos de mudanza para encontrar algo más asequible, además de tal vez quedarse en mi habitación de repuesto un par de meses. Mientras se estabilizaba financieramente, prometió devolverme el dinero tan pronto como pudiera y ofreció hacer trabajos en mi casa para ayudar a compensar los costos. Ni siquiera lo dudé un segundo. Es mi hermano pequeño y yo tenía el dinero en mi cuenta de ahorros ganando básicamente nada de interés. Además, mi habitación de repuesto era esencialmente solo un costoso almacén para equipo de ejercicio que nunca usaba y cajas de cosas viejas que probablemente debería donar. Marcus de hecho es fantástico para tenerlo cerca. Es significativamente más ordenado que yo, naturalmente tranquilo y respetuoso y siempre ofreciendo ayudar con proyectos en la casa que había estado postergando durante meses. Esa noche, después de la llamada desesperada de Marcus, mencioné la situación a Brittany mientras nos preparábamos para dormir. Pensé que sería algo completamente sencillo y no controversial, ya que ella había conocido a Marcus muchas veces en barbacoas familiares, reuniones festivas y encuentros casuales y siempre parecían llevarse perfectamente bien. Él es educado, gracioso y generalmente agradable. ¿Cuál podría ser el problema?
Absolutamente no, dijo con firmeza sin siquiera levantar la vista de aplicar su elaborada rutina de cuidado nocturno de la piel que costaba más que el presupuesto de supermercado de la mayoría de la gente. Dejé de cepillarme los dientes y miré su reflejo en el espejo del baño. ¿Qué quieres decir con no? Quiero decir que Marcus definitivamente no se muda aquí y absolutamente no le vas a dar $6,000 de nuestro dinero. Yo estaba genuinamente confundido por su hostilidad inmediata. ¿Por qué? No, es mi casa y mi dinero de mi trabajo. Ella se dio la vuelta y me dio esa mirada condescendiente como si yo fuera completamente irrazonable e ingenuo. Porque no quiero vivir con tu hermano durante meses y porque permitir sus malas decisiones financieras no es realmente ayudar a nadie a largo plazo. Que su compañero de cuarto lo jodiera y abandonara el contrato de arrendamiento no es una mala decisión financiera de parte de Marcus. Él debería haber tenido un fondo de emergencia mucho más grande ahorrado para exactamente este tipo de situación, y conseguir un apartamento de 2 habitaciones que claramente no podía pagar por sí solo fue definitivamente una mala planificación e irrealista. Consiguió el apartamento con un compañero de cuarto que había firmado un contrato legal de arrendamiento. Eso es planificación completamente normal y razonable. La vida pasa, cariño. Por eso exactamente los adultos responsables planean con antelación este tipo de contingencias y peores escenarios. No voy a quedarme aquí y ver cómo tira $6,000 porque Marcus no pensó correctamente en el futuro ni se preparó para riesgos obvios. Me quedé mirando su reflejo tratando de procesar esta crueldad inesperada. No es tirar el dinero, es mi familia y me lo devolverá cuando pueda. ¿Cuándo exactamente será eso? Él gana ¿qué? $35,000 al año como máximo. Literalmente nunca volverás a ver ese dinero y lo sabes en el fondo. Incluso si nunca recupero el dinero, es mi hermano. La familia ayuda a la familia. Fue entonces cuando ella realmente reveló su verdadero carácter. Los problemas financieros de tu familia no son mi responsabilidad, Tarek, y sinceramente tampoco deberían ser los tuyos. He trabajado muy duro para construir un ambiente estable y libre de dramas en esta casa. No voy a dejar que se vea interrumpido y arruinado porque Marcus no pueda manejar sus finanzas adecuadamente como un adulto. ¿Cómo exactamente mi hermano quedándose en el cuarto de invitados interrumpe algo en nuestras vidas? Porque entonces tengo que lidiar con su estrés, su desastre financiero, sus problemas personales constantemente. Esta casa es mi santuario y espacio seguro. Necesito que mi entorno personal sea pacífico y tranquilo, no lleno de dramas ajenos y situaciones de crisis. Su santuario, la casa por la que yo pago $2,950 mensuales mientras ella contribuye $450. Mira, continuó Britney entrando de lleno en su modo de sermón con gestos de manos y todo. Si absolutamente insistes en ayudar a Marcus a pesar de mis claras objeciones, podrías tal vez conseguirle una bodega para sus pertenencias y pagar unas noches en un motel de estadía prolongada mientras encuentra algún otro arreglo alternativo, pero definitivamente no se muda a esta casa y absolutamente no vas a vaciar tu cuenta de ahorros por su mala planificación. Unas noches en un motel, mi hermano enfrentaba quedarse sin hogar y ella sugería un Holiday Inn Express como si fuera una solución generosa. ¿Y si decido ayudarlo de todos modos? Pregunté genuinamente curioso hasta dónde llegaría. Su expresión se volvió completamente fría y calculadora. Entonces estarás eligiendo los problemas de tu hermano por encima de nuestra relación y nuestro futuro juntos, y tal vez necesitamos reconsiderar seriamente si en realidad queremos lo mismo en la vida y si realmente tenemos valores compatibles para una relación a largo plazo. Ahí estaba, realmente estaba amenazando con terminar nuestra relación de 3 años porque yo ayudara a mi hermano a evitar quedarse sin hogar. Esta mujer que vivía en mi casa pagando un alquiler mínimo, conducía un coche que sus padres ricos le compraron, tenía seguro médico pagado por sus padres y me daba lecciones sobre responsabilidad financiera mientras me amenazaba por querer ayudar a mi familia a evitar dormir en la calle. Me quedé allí un buen minuto procesando lo que acababa de revelar sobre sí misma, mirando a esta persona que pensé que conocía y por la que me preocupaba, que me estaba mostrando exactamente quién era en realidad cuando realmente importaba, cuando alguien necesitaba ayuda y podría incomodar ligeramente su estilo de vida cómodo. Tienes toda la razón, dije finalmente manteniendo mi voz completamente tranquila y medida. Los problemas de Marcus no son tu responsabilidad en absoluto. Ella inmediatamente se animó y se inclinó para besarme la mejilla con un evidente alivio. Sabía que lo entenderías una vez que lo pensaras lógica y prácticamente. Esa es una de las cosas que más amo de ti. No dejas que las emociones nublen tu buen juicio al tomar decisiones importantes. A la mañana siguiente, mientras Britney estaba en su clase de yoga, membresía mensual que costaba $180 que yo pago, llamé a mi banco y organicé transferir $6,500 a la cuenta de Marcus. Luego lo llamé y le dije que viniera esa tarde a mudarse al cuarto de invitados cuando quisiera. Cuando Britney llegó a casa alrededor del mediodía y vio la camioneta de Marcus en la entrada con cajas y muebles en la parte trasera, perdió completamente la cabeza. Pensé que acordamos que él no se mudaría aquí. No, tú dijiste que sus problemas no eran tu responsabilidad. Tenías toda la razón sobre eso.
así que manejé la situación yo mismo ya que es mi problema por resolver. Este también es mi hogar, yo vivo aquí, en realidad es mi casa que yo poseo y pago, tú pagas $450 al mes por dormir aquí, lo cual no te da poder de veto sobre mis decisiones. No puedes simplemente tomar decisiones importantes como esta sin consultarme primero. ¿Por qué? Necesitaría consultarte sobre mi familia y mi dinero. Dejaste muy claro que Marcus era mi problema por resolver como quisiera, así que lo resolví. Ella subió enfurecida y dio un portazo tan fuerte en la habitación que realmente me preocupó dañar el marco de la puerta. Marcus me miró con las cejas levantadas como diciendo, amigo, ¿en qué exactamente acabo de meterme? No te preocupes por ninguno de sus dramas, le dije mientras ayudaba a descargar su camioneta. Su opinión sobre este asunto realmente no importa, ya que no es su casa ni su dinero. Durante las siguientes 2 semanas y media Britney hizo la vida absolutamente miserable con su campaña pasivo-agresiva de guerra psicológica. Hacía comentarios sarcásticos sobre que algunas personas no respetaban los límites de la relación y sentirse como una extraña en su propia casa cada vez que Marcus estaba cerca. Comenzó a pasar dramáticamente más tiempo fuera de la casa, a menudo desapareciendo desde la mañana hasta tarde en la noche, y hacía un gran espectáculo teatral de quedarse en él apartamento de su amiga Ashley 3 noches distintas, completo con publicaciones en redes sociales sobre necesitar espacio para pensar. Marcus se sentía terrible por la obvia tensión que su presencia estaba creando y ofreció múltiples veces encontrar otro lugar para quedarse de inmediato, pero le dije que ignorara completamente su comportamiento dramático. Él era familia, se quedaba el tiempo que necesitara y eso era absolutamente definitivo. No iba a dejar que ella manipulara la situación a través de chantaje emocional y viajes de culpa. Lo irónico era que tener a Marcus alrededor era en realidad fantástico. Se levantaba a las 5 de la mañana para ir a las obras de construcción, mantenía todas las áreas comunes significativamente más limpias de lo que jamás habían estado y estaba constantemente ofreciendo ayudar con proyectos de la casa que había estado postergando durante meses. Arregló mi triturador de basura, pintó el baño de visitas e incluso me ayudó a instalar nuevos ventiladores de techo en 2 habitaciones. Además, era realmente agradable tener familia cerca para ver deportes, jugar videojuegos y simplemente pasar el rato sin andar de puntillas alrededor del estado de ánimo de alguien. Pero Britney actuaba como si su mera presencia fuera algún tipo de ataque personal contra ella y su estilo de vida. Hacía comentarios sobre no poder relajarse en su propio espacio y como algunas personas no entendían lo que significaban los límites saludables en las relaciones, un comportamiento realmente maduro de alguien que afirmaba ser experta en psicología y desarrollo personal. Marcus encontró un apartamento decente de 1 habitación después de 3 semanas de búsqueda y estaba listo para mudarse, pero le dije que se tomara su tiempo y no se apresurara en nada mediocre. El cuarto de invitados era suyo mientras lo necesitara y francamente yo estaba disfrutando tenerlo cerca mucho más de lo que disfrutaba el drama constante y los intentos de manipulación emocional de Britney. 3 semanas y media después de que Marcus se mudara, la vida decidió poner a prueba la preciosa filosofía de límites de Britney de la manera más irónicamente perfecta imaginable. Era un miércoles alrededor de la medianoche cuando el teléfono de Britney comenzó a volverse absolutamente loco con llamadas y mensajes que sonaban y vibraban continuamente durante 10 minutos seguidos. Su hermana mayor Madison, mujer de 30 años, estaba llamando sin parar en lo que sonaba como un pánico completamente histérico. Por los fragmentos que pude escuchar, Madison había estado con amigos en algún restaurante moderno del centro y decidió conducir a casa después, aunque estaba enviando mensajes activamente en su teléfono mientras conducía. Chocó por detrás bastante fuerte contra un Toyota Camry estacionado, causando daños significativos en ambos vehículos. En lugar de detenerse a intercambiar información como un adulto responsable, entró en pánico por las implicaciones del seguro y se alejó rápidamente de la escena. Desafortunadamente para Madison, alguien en un edificio de apartamentos cercano presenció todo el incidente y logró obtener su número de matrícula. Llamaron de inmediato a la policía con una descripción detallada de su coche y del atropello con fuga. La policía la localizó en su apartamento 2 horas después y la arrestó por abandonar la escena de un accidente con daños a la propiedad, lo cual es un cargo penal serio en Arizona, especialmente cuando hay un testigo confiable. Un atropello con fuga con daños a la propiedad no es una simple multa de tráfico menor que desaparece con una sanción, es un delito penal genuino que puede resultar en tiempo en la cárcel, multas masivas, suspensión de licencia y consecuencias permanentes en el historial penal. Madison fue arrestada y llevada a la cárcel del condado de Maricopa y ahora necesitaba desesperadamente dinero para la fianza y poder ser liberada antes de su audiencia inicial. Britney saltó de la cama y comenzó a vestirse en completo modo de pánico, poniéndose ropa al azar y agarrando su bolso. Necesitamos ir a sacarla bajo fianza ahora mismo, dijo frenéticamente buscando las llaves del coche. No puede quedarse en la cárcel durante la noche. Yo permanecí cómodamente en la cama viéndola correr.
En modo de crisis, si nosotros, levántate y vístete, Madison necesita nuestra ayuda inmediatamente. La miré durante unos largos segundos y luego dije las palabras exactas que había estado esperando pacientemente semanas para usar. Los problemas financieros de tu familia no son mi responsabilidad, Britney. Ella se congeló completamente a mitad de movimiento como si alguien hubiera presionado un botón de pausa en toda su existencia, se dio la vuelta lentamente y me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza o hubiera comenzado a hablar un idioma extranjero. ¿En serio vas a usar mis propias palabras en mi contra ahora mismo durante una emergencia familiar? No estoy devolviendo nada a nadie. Simplemente estoy aplicando tu filosofía de límites de manera consistente. La mala toma de decisiones y el comportamiento criminal de Madison no es mi emergencia por resolver. Ella está sentada en la cárcel ahora mismo y Marcus estaba a punto de quedarse sin hogar durmiendo en su coche. Tú me dijiste que lo manejara yo mismo porque no era tu problema. Solo estoy respetando los límites que tú estableciste. Esto es completamente diferente a la situación de Marcus. ¿Cómo exactamente es diferente? Ella cometió un error y necesita ayuda inmediata. Marcus también necesitaba ayuda y su situación ni siquiera fue causada por romper la ley. Madison eligió conducir mientras enviaba mensajes y luego cometió un atropello con fuga. Si alguien es completamente responsable de su situación, definitivamente es ella. Britney se quedó allí con la boca abierta durante unos 15 segundos procesando la realidad de tener su propia lógica aplicada a su familia. Luego comenzó a gritar sobre cómo yo estaba siendo mezquino y vengativo mientras su hermana estaba en la cárcel del condado y cómo podía ser tan desalmado durante una auténtica emergencia familiar. No estoy siendo mezquino en absoluto, dije tranquilamente mientras permanecía cómodo en la cama, estoy siendo perfectamente consistente con tus principios establecidos, tu familia, tu problema, tu dinero para resolverlo. Creo que los fiadores aceptan tarjetas de crédito para el pago. Me llamó con todos los insultos horribles que pudo pensar y luego salió furiosa en la noche. Regresó alrededor de las 7 de la mañana luciendo completamente agotada y emocionalmente derrotada. Resultó que la fianza de Madison se fijó en $18,000, lo que significaba que Britney tuvo que pagar $1,800 en efectivo al fiador además de proporcionar un aval, dinero que salió directamente de su cuenta de ahorros que había estado acumulando para sus proyectos de negocio. Britney me dio el tratamiento de silencio total durante 4 días completos después del incidente de la cárcel. Honestamente no me importó en absoluto. La casa estaba tranquila y en paz y Marcus y yo pudimos ponernos al día con programas y deportes sin comentarios constantes sobre las elecciones de vida y dinámicas de relación de todos. Pero luego la fecha del juicio de Madison fue programada oficialmente. Y la dura realidad de la situación comenzó a golpear a todos los involucrados. Esto no era solo una simple multa de tráfico que desaparecería con una pequeña sanción y una escuela de conducción, un atropello con fuga con daños a la propiedad y un testigo presencial. Eso es potencialmente serio, tiempo en la cárcel con toda seguridad, suspensión de licencia de conducir, multas enormes y pagos de restitución, y su seguro de coche casi con certeza la dejaría completamente además de marcarla como de alto riesgo. Madison iba a necesitar un verdadero abogado penalista, no solo un defensor público sobrecargado que tuviera 30 minutos para leer su expediente antes del juicio. Los buenos abogados para este tipo de caso normalmente cuestan entre $15,000 y $25,000 dependiendo de qué tan agresivamente luchen contra los cargos. El jueves por la noche Britney intentó un enfoque estratégico completamente diferente a la situación. Preparó mi cena favorita, pollo perfectamente asado con puré de papas al ajo y verduras al horno e incluso abrió una botella de vino cara que había estado guardando para ocasiones especiales. Debería haber sido mi primera pista obvia de que algo importante venía, ya que normalmente solo calentaba sobras de comida para llevar en el microondas para cenar. Cariño, he estado haciendo muchas reflexiones serias sobre lo que dijiste la otra noche, empezó con su voz más dulce y manipuladora mientras servía vino. ¿Así? ¿Qué tipo de reflexiones? Sé que probablemente fui demasiado dura e injusta con la situación de Marcus cuando necesitaba ayuda, pero el caso legal de Madison es realmente serio, podría terminar en la cárcel por meses. Marcus iba a terminar sin hogar y durmiendo en su coche. Tú dijiste que eso no era nuestro problema, me equivoqué con eso. De acuerdo, lo admito completamente. Pero no podemos ayudar ahora tanto a Marcus como a Madison. ¿Con qué dinero? Tú específicamente dijiste que yo estaba tirando $6,000 en Marcus porque debía haber planeado mejor. Eso es diferente. Ahora que entiendo mejor la situación, la familia ayuda a la familia cuando hay una crisis real, ¿verdad? Estoy completamente de acuerdo con esa filosofía. Por eso exactamente Marcus vive aquí sin pagar renta y le di el dinero que necesitaba sin esperar que lo devolviera. Me refiero a toda nuestra familia, tú, yo, Marcus, Madison, todos los que nos importan. Madison no es mi familia, Britney. Sinceramente tú ni siquiera eres técnicamente mi familia ya que solo estamos saliendo sin ningún compromiso legal.
Ese comentario la golpeó como una bofetada física en la cara. Se quedó realmente callada un minuto, claramente intentando procesar la realidad de nuestro verdadero estado de relación. Entonces no la ayudarás en absoluto, incluso sabiendo que podría ir a la cárcel. Los problemas financieros de tu familia no son mi responsabilidad. Esas son tus palabras exactas de cuando Marcus necesitaba ayuda, no las mías. Pasó los siguientes 10 días intentando absolutamente todos los ángulos y tácticas de manipulación que pudo imaginar. Primero Madison me llamó directamente con una disculpa llorosa explicando lo arrepentida que estaba y cómo había aprendido su lección sobre enviar mensajes mientras conducía. Luego la mamá de Britney me llamó para darme un discurso de culpa sobre cuánto siempre me habían querido y considerado parte de su familia. Su papá incluso intentó el enfoque de hombre a hombre sobre cómo los hombres de verdad cuidan de la familia y la familia se mantiene unida en los momentos difíciles. Cada vez que alguien llamaba yo daba exactamente la misma respuesta palabra por palabra: los problemas financieros de tu familia no son mi responsabilidad. Mientras tanto Marcus estaba absolutamente prosperando en todos los aspectos. Había encontrado un fantástico estudio en un barrio seguro por $900 mensuales y se mudaría al final del mes. También había sido aceptado en el programa de capacitación para operador de maquinaria pesada que empezaba en 6 semanas y estaba genuinamente emocionado por sus perspectivas de carrera futura. El chico estaba más feliz, más confiado y más optimista de lo que lo había visto en años. El éxito genera éxito, pero la situación legal de Madison seguía empeorando progresivamente a medida que surgían más detalles. Había perdido varios días de trabajo por comparecencias judiciales y consultas con el abogado y su empleador hacía preguntas incómodas sobre los cargos penales. Los daños a la propiedad del otro coche eran más extensos de lo estimado originalmente y el propietario del vehículo presionaba a los fiscales para obtener las máximas sanciones incluyendo cárcel. Los padres de Britney habían logrado reunir algo de dinero vendiendo inversiones en acciones y liquidando un certificado de depósito, pero aún necesitaban otros $8,000 para contratar al abogado penalista que Madison necesitaba, alguien que pudiera quizás negociar un acuerdo de culpabilidad que no incluyera tiempo real de cárcel y que tal vez minimizara la suspensión de la licencia. Fue entonces cuando decidieron coordinar una intervención familiar completa diseñada para presionarme a pagar. Me invitaron a cenar el domingo, lo cual parecía completamente normal ya que lo habíamos hecho muchas veces a lo largo de los años. Pero cuando entré en su casa Madison estaba sentada en la mesa de la cocina llorando activamente con una pila de documentos legales y facturas esparcidas dramáticamente frente a ella para lograr el máximo impacto emocional. Derek, dijo el papá de Britney con su voz más seria y autoritaria, necesitamos tener una conversación muy importante sobre esta crisis familiar. Habían logrado reunir $12,000 liquidando cuentas de jubilación y vendiendo las joyas de la mamá de Britney, pero desesperadamente necesitaban otros $8,000 para contratar al abogado penalista que Madison requería. Querían que yo cubriera la diferencia, como lo llamaron, una inversión familiar que beneficiaría a todos. Madison es fundamentalmente una buena persona, dijo su mamá mientras se secaba los ojos con pañuelos. Ella solo cometió un terrible error que cualquiera de nosotros podría haber cometido. No merece que toda su vida quede completamente arruinada por esto. Estoy completamente de acuerdo con esa evaluación, dije tranquilamente, pero este no es mi problema que resolver ni mi responsabilidad que arreglar. Pero tienes el dinero en ahorros, señaló Britney desesperadamente. $8,000 ni siquiera harían una pequeña mella en el saldo de tu cuenta de ahorros. Marcus necesitaba $6,000 sin culpa propia y tú dijiste que ayudarlo sería tirar dinero en una mala planificación. Madison necesita $8,000 porque eligió enviar mensajes mientras conducía y luego cometió un atropello con fuga. ¿Cuál de los dos suena como una mejor inversión para ti? El papá de Britney intentó apelar a mí de hombre a hombre con valores masculinos compartidos. Mírase que Britney manejó la situación de Marcus de forma pobre e injusta, pero cuando la familia está en verdaderos problemas la familia cuida de la familia. Eso es lo que nos separa de los extraños. Marcus es mi familia y yo cuidé de él. Madison no es mi familia. Has estado con Britney casi 3 años, eso te convierte prácticamente en familia, y Britney dejó absolutamente claro que la duración de la relación no crea obligaciones familiares cuando mi hermano necesitaba desesperadamente ayuda para evitar quedarse sin hogar. Madison levantó la vista de su montón de pañuelos empapados en lágrimas. Por favor, Derek, sé que metí la pata muy mal, pero estoy completamente desesperada y aterrorizada aquí. Deberías haber pensado en esas consecuencias antes de enviar mensajes mientras conducías y luego huir de la escena de un accidente. Te devolveré hasta el último centavo con intereses. ¿Con qué ingresos? Probablemente perderás tu trabajo cuando descubran la condena penal. La cena se volvió extremadamente incómoda y tensa. Después de ese intercambio, Britney apenas me habló durante el incómodo viaje de regreso a casa y prácticamente podía ver su cerebro trabajando en cualquier estrategia de manipulación que intentaría a continuación.
La situación legal de Madison se derrumbó por completo durante las siguientes 3 semanas mientras el sistema de justicia penal avanzaba. Fue declarada culpable de los cargos de atropello con fuga y sentenciada a 6 meses de suspensión de licencia de conducir, 200 horas de servicio comunitario, 3 años de libertad condicional con presentaciones mensuales y $12,000 en multas y pagos de restitución a la víctima, sin tiempo real en la cárcel, lo cual fue sinceramente suerte para ella, pero perdió su trabajo cuando su empleador se enteró de la condena penal durante una revisión rutinaria de antecedentes. Sin ingresos estables no pudo pagar los $2,200 de renta mensual de su caro apartamento en el centro con todas las comodidades modernas, tuvo que romper su contrato de arrendamiento anticipadamente, pagar penalizaciones sustanciales y mover todos sus muebles de diseñador a un costoso almacén porque su habitación de la infancia no podía acomodar todo lo que había acumulado. Pero aquí es donde el karma realmente comenzó a trabajar su hermosa magia de maneras que no podría haber planeado mejor. Los padres de Britney ya estaban financieramente estresados por ayudar a Madison con honorarios de abogado y dinero de fianza y ahora tenían que mantenerla completamente mientras buscaba un nuevo empleo con un historial criminal fresco. Su papá comenzó a insinuar fuertemente que tal vez Britney debería volver a casa también para ayudar con los gastos del hogar durante esta crisis familiar. De repente Britney enfrentaba la aterradora posibilidad de perder su increíblemente cómoda situación financiera en mi casa, no más $450 de renta mensual por una casa que en realidad me costaba $2,950, no más servicios públicos gratis, comestibles, suscripciones de entretenimiento y vacaciones. Tendría que volver a compartir un baño con su hermana emocionalmente inestable mientras escuchaba a Madison quejarse de sus problemas todo el día todos los días. Tal vez podríamos ayudar a Madison con solo un poco de dinero, sugirió tentativamente una noche mientras veíamos televisión, no los 8,000 completos pero tal vez 3 o 4,000 para empezar. Los problemas financieros de tu familia no son mi responsabilidad, respondí sin apartar la vista de la pantalla. Vamos Derek, no seas así, ¿no puedes mostrar algo de compasión? Estoy siendo exactamente como tú me enseñaste a hacer cuando mi hermano necesitaba ayuda, admití que estaba completamente equivocada con eso. No puedes ser la persona más grande aquí y superarlo, la persona más grande. Me amenazaste con romper conmigo porque quería ayudar a mi hermano sin hogar. Ahora quieres que rescate a tu hermana que cometió un atropello criminal. Madison ha aprendido su lección y se siente terrible. ¿Realmente ha aprendido algo? Porque ayer la vi publicando historias en Instagram sobre cómo todo pasa por una razón y el universo está poniendo a prueba su fuerza. Eso no suena como alguien que haya aceptado responsabilidad por su comportamiento criminal. La semana pasada los padres de Britney finalmente soltaron el martillo financiero que lo cambió todo. No podían permitirse mantener a las 2 hijas adultas dado sus propias necesidades de planificación de jubilación, o Britney necesitaba volver a casa inmediatamente y conseguir un trabajo real con ingresos estables para ayudar con los gastos familiares o necesitaba resolver su propia situación de vivienda sin ningún apoyo financiero de sus padres. Fue entonces cuando comenzaron las súplicas realmente desesperadas y sinceramente fue a la vez patético y profundamente satisfactorio ver a alguien enfrentar las consecuencias de su propia filosofía egoísta. Britney ofreció pagar significativamente más de renta, como $800 mensuales en lugar de 450, ofreció conseguir lo que ella llamó un trabajo real con ingresos estables en lugar de su fantasía de influencer que generaba casi nada de dinero, ofreció hacer toda la cocina y la limpieza de la casa, incluso sugirió que podíamos establecer un plan de pagos detallado para ayudar gradualmente a Madison con sus gastos legales. Haré absolutamente cualquier cosa que quieras, dijo con lágrimas reales corriendo por su rostro, solo por favor no me hagas volver a casa con mis padres y vivir con el drama constante de Madison. Yo no te estoy obligando a hacer nada en absoluto, simplemente no estoy resolviendo los problemas financieros de tu familia como tú me enseñaste. Pero realmente te amo, esta relación significa todo para mí, tú amas mi casa y mis ingresos estables y el estilo de vida que te proporciono. Hay una diferencia significativa entre eso y realmente amarme a mí como persona. Eso no es cierto en absoluto, en serio. ¿Cuándo fue la última vez que pagaste la cena cuando salimos a comer? ¿Cuándo fue la última vez que compraste víveres para la casa? ¿Cuándo fue la última vez que siquiera llenaste tu propio tanque de gasolina sin usar mi tarjeta de crédito? Ella no pudo responder a ninguna de esas preguntas porque ambos sabíamos la verdad obvia. Había estado subsidiando todo su estilo de vida por casi un año mientras ella contribuía prácticamente nada. Tu familia te enseñó que el amor viene con condiciones y requisitos, continué calmadamente, que ayudar a las personas es opcional según lo conveniente que sea para tu situación personal. Ahora te toca vivir con esas mismas condiciones aplicadas a tus circunstancias. Marcus se mudó a su nuevo apartamento el fin de semana pasado con mi ayuda. El chico lo está haciendo absolutamente fantástico en todos los sentidos, fue ascendido a jefe de cuadrilla con un aumento significativo.
Comenzó su programa de capacitación en maquinaria pesada e incluso empezó a salir con alguien de su clase de capacitación. Antes de irse me agradeció por haberlo respaldado cuando nadie más lo haría. No solo me ayudaste financieramente, dijo mientras cargaba su camioneta, me mostraste lo que en realidad significa la lealtad familiar en la práctica. Nunca olvidaré eso. Britney se mudó de nuevo a casa de sus padres hace 3 días con toda su ropa de diseñador y su costosa colección de maquillaje. Antes de que llegara el camión de mudanza intentó un último acercamiento desesperado. Sé que estuve completamente equivocada con Marcus y cómo manejé esa situación, dijo mientras empacaba cajas, pero realmente vas a terminar toda nuestra relación por esto. Yo no estoy terminando nada en absoluto. Los problemas financieros de tu familia son simplemente demasiado disruptivos para mi santuario pacífico. Usé sus propias palabras de meses atrás y observé su rostro cuando se dio cuenta de que estaba arrojándole deliberadamente su propia lógica. Estás usando mis propias palabras y lógica contra mí. Estoy siendo perfectamente consistente con los límites que tú estableciste para nuestra relación. Si eso te parece cruel, quizá deberías considerar lo que eso dice sobre tu posición original cuando mi hermano necesitaba ayuda. Mientras la veía cargar su ropa de diseñador en el Lexus que sus padres ricos le compraron, pensé en lo que Marcus había dicho: a veces la gente necesita aprender que las acciones tienen consecuencias reales. Britney y Madison están ambas viviendo en la casa de sus padres ahora como adolescentes otra vez. Madison trabajando en Target por $15 la hora mientras intenta reconstruir su vida después de que la condena penal destruyera sus perspectivas profesionales. Britney haciendo ingreso de datos en la concesionaria de su papá por $18 la hora y publicando historias en Instagram sobre nuevos capítulos y viajes de crecimiento personal mientras vive en su habitación de infancia. Mi prometida puso los ojos en blanco y dijo: aquí vamos de nuevo. Otro discurso de hombre inseguro, cuando mencioné sus sesiones de estudio. Me quedé en silencio hasta que su mejor amiga metió la pata. Entonces hice esto y ella perdió la cabeza. Está bien, Reddit, descubrí que mi prometida me engañaba, así que me mudé de mi propio departamento mientras ella estaba con su amante. Terminó acosándome como una versión barata de Ethan Hunt, pero aquí está la cosa: nunca me sentí más seguro que en la casa en la que ella jamás pondrá un pie. Así fue como todo se desarrolló. Yo, hombre de 27 años, pensaba que tenía mi vida resuelta. 3 años con mi prometida Zoe, mujer de 25 años, brillante estudiante de diseño gráfico con grandes sueños y una actitud aún más grande. Estábamos comprometidos hacía 8 meses, viviendo en mi apartamento porque, ya saben, yo era el que tenía realmente los ingresos, mientras ella se enfocaba en sus estudios. Aquí es donde se pone interesante. Llevaba meses buscando casas en secreto. Encontré este lugar perfecto a unos 20 minutos de la ciudad: 3 habitaciones, 2 baños, garaje, todo el paquete. Planeaba sorprenderla después de su graduación con las llaves de nuestro futuro. Tenía el pago inicial ahorrado, buen crédito, trabajo estable. Iba a ser el tipo que apareciera con la casa soñada justo cuando más lo necesitara. Como dije, el contrato del apartamento estaba solo a mi nombre, mi elección, mi crédito, mi problema si las cosas salían mal. Yo cubría la renta, los servicios, la comida, el seguro del coche, básicamente todo lo que costaba dinero. Zoe contribuía ocasionalmente comprando café y quejándose de lo caro que era todo. Una verdadera jugadora de equipo. Ahora necesito presentarles a la leyenda, mi mejor amigo Silas. Silas pensaba que estaba loco por cargar con toda la carga financiera, pero también era el tipo de persona que encontraba gracioso ver a otros cavar su propia tumba. Alto, sarcástico, con ese don para decir exactamente lo que piensas pero 10 veces más divertido. Había sido mi compañero de cuarto en la universidad y ahora era el tipo al que llamaba cuando necesitaba que alguien me dijera que no estaba perdiendo la cabeza. Silas tenía opiniones sobre Zoe desde el primer día, pero en su mayoría se las guardaba. Generalmente hacía pequeños comentarios como: eso es interesante cada vez que ella explicaba por qué no podía aportar para la renta ese mes, o bien por ella cuando anunciaba otra noche de chicas que de alguna manera requería que yo pagara su Uber de regreso. De hecho, el tipo había intentado advertirme 6 meses antes. Estábamos en un bar y me dice: bro, ¿sabes qué es raro? Zoe nunca habla del futuro contigo en él. Nunca. Siempre es: cuando me gradúe, o cuando tenga mi carrera, nunca, cuando nosotros hagamos esto, o cuando nos mudemos allá. Yo lo dejé pasar en ese momento, no le di mucha importancia. De todas maneras, el compromiso sucedió porque pensé que eso era lo que uno hace cuando ha estado 3 años con alguien y estás listo para el siguiente nivel. Digo, ¿por qué no? 3 años de mi tiempo deberían valerlo. Sí, últimas palabras famosas. Zoe dijo que sí,
lo publicó por todas las redes sociales y empezó a planear esta boda elaborada que de alguna forma se volvía más cara cada vez que hablábamos de ella. Yo pensaba que nos casaríamos, nos mudaríamos a la casa y empezaríamos a construir algo real juntos. Lo que no pensé fue que, mientras yo construía nuestro futuro, ella construía otra cosa. Me estoy adelantando. El tema de ser gerente de logística es que te vuelves muy bueno en detectar cuando las cosas no cuadran. Las cosas raras empezaron hace unos 2 meses. Zoe, que solía estar en casa a las 8 la mayoría de las noches, de repente tenía todas estas sesiones de estudio tardías. Proyecto en grupo con Clyde y Daisy, decía, agarrando sus llaves y esta pequeña bolsa de viaje como si fuera a una expedición académica. Clyde y Daisy eran sus amigas de la universidad. Clyde era la responsable, que realmente parecía estudiar, y Daisy era tan aguda como una bola de boliche y el doble de propensa a rodar hacia el tráfico. Dulce chica, pero guardar secretos no era precisamente su punto fuerte. Me estoy adelantando, ya lo arruino. El caso es que estas sesiones de estudio ocurrían 3, a veces 4 noches por semana. Zoe se iba alrededor de las 7, volvía después de medianoche e inmediatamente se metía a la ducha. Cada vez como un reloj. Decía que estaban trabajando en un gran proyecto de portafolio, pero cuando le pedía detalles se volvía vaga e irritable, no entenderías el proceso creativo, decía, lo cual era su forma educada de llamarme un tipo aburrido que no podía apreciar el arte. Está bien, excepto que había estado saliendo con un estudiante de arte durante 3 años y había asistido a más revisiones de portafolio de las que podía contar. Sabía cómo se veía el trabajo real de diseño, y generalmente no requería duchas a medianoche. Luego estaba el asunto del teléfono. El celular de Zoe solía estar sobre la mesa del café, con la pantalla hacia arriba, sin problema. De repente estaba boca abajo, siempre en silencio, y lo llevaba con ella al baño. Cuando entraba a la habitación mientras ella escribía mensajes, lo volteaba o minimizaba lo que estaba viendo, clásico. El cambio de actitud fue la verdadera señal. Zoe pasó de ser ocasionalmente de mal humor a ser constantemente despectiva. Le preguntaba por su día y respondía como si la estuviera molestando. Le proponía planes para cenar y ponía los ojos en blanco, como si yo fuera un novio pegajoso interrumpiendo su importante vida. Pero aquí fue donde las cosas se pusieron realmente interesantes. Empecé a prestar atención a las redes sociales de Clyde, porque si de verdad estaban pasando 3 noches a la semana trabajando juntas, debería haber pruebas, tazas de café de las sesiones nocturnas, quejas sobre lo cansada que estaba, algo. En lugar de eso, el Instagram de Clyde mostraba que estaba en casa la mayoría de las noches, publicando fotos de su gato y de la serie de Netflix que estaba viendo. El martes por la noche, mientras Zoe supuestamente estaba en casa de Clyde trabajando en diseños, Clyde subió una historia sobre preparar la cena y ver comedias románticas sola. El miércoles lo mismo, Clyde en casa, publicando que tenía el lugar para ella sola para trabajar. O Clyde era la mentirosa más dedicada en redes sociales, o las sesiones de estudio de Zoe no estaban sucediendo donde decía que estaban. Empecé a notar otras pequeñas cosas también. Zoe mencionaba detalles específicos sobre lo que estaban trabajando, diseños de logotipos para un restaurante ficticio, paquetes de marca para empresas inventadas. Pero cuando mencioné casualmente esos proyectos en una conversación con Clyde en una cafetería unos días después, ella se veía confundida. ¿Branding de restaurantes? No, estamos trabajando en piezas individuales de portafolio este semestre, cosas personales. Zoe mencionó que ustedes estaban colaborando en un trabajo para un cliente. Oh, bueno. Tal vez quiso decir otra cosa, Clyde intentaba ser diplomática, pero la confusión era real. O Zoe describía completamente mal su trabajo, o simplemente no había colaboración en absoluto. El tema del café fue otra pista. Zoe empezó a traer café caro de un lugar llamado Grand Coffee, que no quedaba ni cerca del campus ni del departamento de Clyde. Cuando le pregunté sobre eso, dijo que habían empezado a reunirse allí porque era mejor para el trabajo creativo. Pero cuando lo busqué, Grand Coffee estaba en una zona completamente diferente de la ciudad, sin relación con su escuela o sus amigas. ¿Por qué manejar 20 minutos fuera de tu camino solo para café?, le pregunté. La atmósfera es mejor, menos distracciones, respondió. Decidí probar esto al día siguiente. Pasé por Grand Coffee en mi hora de almuerzo y le pregunté a la barista si conocía a una clienta frecuente llamada Zoe. También la describí, y la reconoció, una chica rubia, viene a veces, pero no la he visto con amigas. Oh, dije, gracias, y me fui. Llamé a Silas después de esa conversación. Hermano, me dijo, no digo que definitivamente te esté engañando, pero si camina como un pato y se ducha como un pato,
yo no quería ser ese tipo que acusa a su prometida de engañarlo solo porque actúa raro. No, quieres ser el tipo que descubre lo que realmente pasa antes de casarse con alguien que quizá esté jugando a la casita con varias personas. Mi hermano tenía esa forma de cortar el ruido. No me decía qué pensar, me decía que pensara, punto. Mira, dijo, o realmente está trabajando en el proyecto grupal más largo de la historia, o está trabajando en otra cosa por completo. De cualquier forma, mereces saber con qué estás lidiando. El gaslighting comenzó unos días después. Le pregunté a Zoe por qué llegaba tan tarde a casa y de inmediato me lo devolvió. ¿En serio me estás cuestionando ahora? ¿Qué sigue? ¿Quieres rastrear mi ubicación? Solo pregunto. Esto es exactamente de lo que hablo, estás siendo controlador, y no es atractivo. ¿Controlador, por preguntar a mi prometida por qué salía hasta medianoche cada noche? ¡Qué ironía! No intento controlar nada, intento entender por qué mi prometida me trata como a un compañero de piso que apenas tolera. Dios, eres tan inseguro, quizás si confiaras en mí en lugar de interrogarme cada vez que entro por la puerta tendríamos una mejor relación. Ahí estaba, la palabra mágica que se suponía debía cerrar cualquier pregunta razonable. Pero no había terminado. Descubrió que llamarme inseguro era una forma efectiva de terminar conversaciones, así que empezó a usarlo como respuesta automática a cualquier cosa que preguntara. Cuando mencioné que había estado gastando mucho dinero en gasolina últimamente, ¿estás siendo inseguro con el dinero otra vez? Cuando pregunté por qué había llegado a casa a las 2 de la madrugada un martes, esta cosa de la inseguridad ya está vieja, Damián. Cada preocupación legítima que tenía sobre nuestra relación se retorcía en un defecto de carácter mío. Era como si hubiera encontrado un truco para evitar cualquier responsabilidad. El peor momento ocurrió aproximadamente una semana antes de que todo explotara. Tuve un día largo en el trabajo y volví a casa con la esperanza de simplemente pasar tiempo con mi prometida, quizá pedir comida y ver algo juntos, cosas normales de pareja. Zoe se estaba preparando para irse a otra sesión de estudio. ¿Quieres quedarte esta noche mejor?, pregunté. Podríamos pedir de ese lugar de comida tailandesa que te gusta. Se detuvo al ponerse la chaqueta y me miró como si le hubiera pedido que dejara de respirar. ¿En serio, quieres que ignore mi educación para que tú te sientas mejor contigo mismo? Solo quiero pasar tiempo contigo, es raro. Es necesitado, y honestamente es vergonzoso lo inseguro que te pones cuando tengo mi propia vida. Tener tu propia vida está bien, tener una vida secreta es diferente. Zoe, ¿ves? Exactamente de lo que hablo, crees que todo lo que hago es una conspiración contra ti, eso no es saludable, Damián. Agarró sus llaves y su bolsa de viaje. Voy a trabajar en mi portafolio con personas que no necesitan validación constante, quizá deberías pensar por qué no puedes soportar que tu prometida tenga éxito. Y se fue, simplemente salió después de convertir una simple invitación a cenar en un referéndum sobre mi carácter y su éxito. Dejé de hacer preguntas después de eso, no porque le creyera, sino porque me di cuenta de que finalmente había cavado su propia tumba. Era hora de dejar de jugar a la defensiva y empezar a jugar el juego de verdad. ¿Sabes qué es lo bueno de ser el tipo que paga todas las cuentas? Que tienes acceso a todas las cuentas, incluyendo la del teléfono que Zoe nunca se molestó en revisar porque, bueno, alguien más se encargaba de las cosas financieras aburridas. 3 días después de la conversación sobre mi inseguridad, yo, como titular del plan, inicié sesión y revisé nuestros registros de llamadas en línea. El número de Zoe había estado llamando a un número específico casi todas las noches durante las últimas 6 semanas, a veces por horas, nunca durante el día, siempre después de las 7 de la tarde, usualmente hasta bien pasada la medianoche. Un servicio de búsqueda inversa pagado me dio el nombre, la dirección aproximada y el perfil en redes sociales. El tipo tenía 34 años, vivía en su propio apartamento a unos 15 minutos del campus y trabajaba en marketing. Definitivamente no era estudiante, definitivamente no formaba parte de ningún proyecto en grupo y definitivamente no era ni Clyde ni Daisy. Su perfil en LinkedIn mostraba que trabajaba para una firma de marketing digital en el centro. Su Instagram estaba lleno de fotos en restaurantes caros, viajes de fin de semana y de su apartamento, que, y aquí estaba el detalle, tenía tazas de Grand Coffee visibles en varias fotos de la cocina. Misterio resuelto, Zoe no conducía 20 minutos fuera de su camino por una mejor atmósfera de café, conducía 20 minutos para ver a este tipo, y él le compraba cafés caros mientras yo pagaba por todo lo demás en su vida. Hice capturas de todo y se lo mandé a Silas. Su respuesta fue inmediata, bueno, eso no es nada incómodo. Luego mandó otro mensaje, espera, mira esto. Había buscado la dirección del tipo y descubrió algo interesante.
El complejo de apartamentos era el mismo donde Zoe había estado mirando opciones de respaldo 3 meses antes, diciendo que quería estar preparada en caso de que nuestro contrato no se renovara. Incluso me arrastró hasta allí para ver planos de departamentos. Supongo que encontró lo que buscaba. La siguiente parte fue simplemente divertirme un poco. Verás, si Zoe estaba mintiendo sobre estudiar con Claire y Daisy, entonces Claire y Daisy sabrían que estaba mintiendo. La pregunta era si me dirían la verdad o la encubrirían. Empecé con Claire. La encontré en la cafetería del campus donde solía estudiar. Oye, pregunta rápida, ¿cómo va ese proyecto de portafolio? Zoe ha estado invirtiendo muchas horas en él. Claire se mostró confundida por medio segundo, luego su cara hizo esa cosa rara de alguien que intenta decidir cuál es la respuesta correcta. Oh, sí, va avanzando, mucho trabajo. Apuesto a que ha estado fuera hasta medianoche al menos 3 veces esta semana trabajando en él con ustedes, ¿verdad? Sí, estamos muy dedicadas. La pausa entre muy y dedicadas duró unos 3 segundos de más. Era una pésima mentirosa. Daisy, en cambio, era un caso aparte. La encontré en el centro estudiantil al día siguiente y ni siquiera intentó mantener la ficción. ¿Cómo va el proyecto grupal?, pregunté. ¿Qué proyecto grupal? El que Zoe ha estado trabajando contigo y Claire, el gran proyecto de portafolio. La cara de Daisy se puso en blanco, luego entró en pánico y finalmente se resignó. Oh no, no, ella te dijo que estábamos trabajando juntas. Muy sutil. Esta chica era básicamente un pez dorado contra intentando jugar ajedrez. Ella dijo que ha estado estudiando con ustedes 3 o 4 noches a la semana. Oh, bueno, no he visto a Zoe fuera de clase en como un mes. Claire y yo nos hemos estado preguntando por qué ella. Y siguió, quiero decir, la invitamos a una noche de películas el viernes pasado y dijo que estaba demasiado ocupada con su portafolio, pero Claire la vio en un restaurante con. Se detuvo al darse cuenta de lo que acababa de decir. Espera, ¿por qué me preguntas a mí? Sí, le había preguntado a la persona adecuada. Gracias, Daisy. Oh Dios mío, se tapó la boca. Nos vemos. Fue la confirmación de que mi prometida me había estado mintiendo en la cara durante semanas, mientras yo pagaba sus cuentas y planeaba nuestra boda. Caminé de regreso a mi coche sin tristeza, sin un momento dramático de realización, solo estaba furioso. Esta mujer había desperdiciado 3 años de mi vida. Así que llamé a Silas desde el estacionamiento. En una escala del 1 al 10, ¿qué tan mal quiero saber lo que descubriste? ¿Recuerdas cuando dijiste que Daisy era un megáfono humano? ¿O no, se le escapó? No se le escapó, se lanzó de cabeza a la verdad. Zoe no ha estado estudiando con ellas para nada, y aparentemente Claire la vio en un restaurante con el tipo el fin de semana pasado. Hubo una pausa. Lo siento, hermano, eso apesta. Sí, apesta, pero bueno, al diablo ellos. ¿Cuál es el plan? Necesito documentar todo lo que pueda antes de hacer algún movimiento. Inteligente, primero evidencia, después venganza. ¿Quién dijo algo sobre venganza? Hermano, te conozco desde primer año de universidad y estoy seguro de que no vas a dejar que esa perra se salga con la suya. Bueno, tenía razón. He aquí lo bueno de ser metódico, da frutos cuando alguien intenta joderte. El contrato de arrendamiento del apartamento estaba solo a mi nombre, lo que significaba que, legalmente, Zoe era solo una invitada que había estado quedándose allí 2 años. Pasé la siguiente semana documentando todo, fotos de todas mis pertenencias, recibos de muebles, pruebas de compra de electrónicos, estados de cuenta bancarios mostrando quién había estado pagando qué. También llevé un registro de todos los gastos que había cubierto para Zoe durante el último año, renta, servicios, comida, seguro del coche, gasolina, cafés, cenas fuera, todo. La compra de la casa había avanzado de manera independiente a todo este drama. Ya me habían aprobado la hipoteca, la inspección salió limpia y el cierre estaba programado para el miércoles siguiente. Realmente era un momento perfecto. Para el jueves tendría una nueva dirección que Zoe nunca había visto y nunca vería. Silas vino ese fin de semana a ayudarme con la logística. Caminó por el apartamento tomando notas sobre lo que era mío, lo que era de Zoe y lo que habíamos comprado juntos. Esto es como el episodio más deprimente del programa de Judge Judy, dijo, tomando fotos de los números de serie de mis electrónicos. Excepto que tú eres el juez y el ganador al mismo tiempo. No estoy intentando ganar nada, solo quiero salir de esto sin que me jodan. Sí, pero si de todas formas vas a salir, al menos hazlo memorable.
Fue entonces cuando Silas sugirió la nota: tu prometido inseguro se mudó. El contrato termina este mes, arréglatelas. PD, Daisy manda saludos. Zoe sabría de inmediato que su historia se había derrumbado porque Daisy no podía guardar secretos, lo que significaba que probablemente culparía a Daisy en lugar de asumir responsabilidad por sus propias decisiones. El plan estaba saliendo perfectamente. El miércoles cerraría la compra de la casa, el jueves, mientras Zoe estaba fuera con su hombre misterioso, mudaría todo y la dejaría con un apartamento vacío, un contrato a punto de terminarse y las consecuencias de sus propias acciones. Sabes que se va a volver loca, ¿verdad?, dijo Silas cuando terminamos de planear. Ese es el punto. Bien. El cierre del miércoles salió perfecto. La casa era todo lo que había esperado y, más importante aún, era mía. Nada compartido, sin complicaciones, sin el nombre de nadie más en los papeles, solo un comienzo limpio y fresco en un lugar que representaba verdadero progreso. El jueves por la mañana pedí un día personal en el trabajo y llamé a la empresa de mudanzas. Era hora de ejecutar. Lo bueno de salir con alguien predecible es que siempre sabes dónde estará. Zoe tenía otra sesión de estudio programada para esa noche de jueves, lo que significaba que estaría fuera desde las 7 de la tarde hasta bien pasada la medianoche, más que suficiente tiempo para trasladar toda mi vida. Los mudanceros llegaron a las 6:30. Ya había empacado la mayoría de mis cosas personales en los últimos días, así que principalmente quedaba mover muebles, electrónicos y cajas. Silas llegó justo detrás de ellos con café y con esa expresión como si estuviera a punto de ver el programa de renovación más satisfactorio del mundo. Caballeros, anunció al equipo de mudanza, hoy estamos reubicando la dignidad de un hombre, por favor manéjenla con cuidado. Había contratado buenos mudanceros, del tipo que no hacen preguntas sobre por qué alguien se está mudando de su propio apartamento dejando la mitad de las cosas atrás. Ellos simplemente cargaban cajas, movían muebles y recogían su pago. Ver mis cosas desaparecer del apartamento fue satisfactorio. El sofá que había comprado, fuera. El televisor por el que había ahorrado, fuera. La cama en la que había dormido mientras mi prometida enviaba mensajes a otros tipos, definitivamente fuera. Todo se iba hacia una casa que representaba un futuro real en lugar de lo que fuera ese extraño juego en el que había estado metido durante el último año. Las cosas de Zoe se quedaron exactamente donde estaban. Sus cosas, su problema. Dejé en la encimera de la cocina el paquete de cierre de la compra y la hoja de cálculo, justo al lado de la nota. Silas añadió una calculadora antes de que nos fuéramos. Luego dijo, espera, y desapareció en el baño. Regresó con el champú y acondicionador caros de Zoe, los que costaban como $40 cada botella. Considéralo un gasto de mudanza, dijo, echándolos en su bolsa. Para las 10 de la noche el apartamento estaba vacío de todo lo que me importaba. Los mudanceros se dirigieron a la nueva casa y Silas y yo hicimos una última revisión para asegurarnos de no haber olvidado nada. ¿Sabes qué es raro?, dijo Silas mirando la sala vacía, este lugar se ve más grande sin tus cosas. Eso es porque la mayoría de los muebles eran míos. La casa iba a ser algo real. Cerramos y nos fuimos al nuevo lugar. Los mudanceros ya estaban descargando cuando llegamos, y ver mis cosas en el nuevo espacio se sintió como si todo estuviera encajando. Habitaciones más grandes, mejor luz, un garaje para mi coche y un patio donde realmente podía hacer algo más que mirar otros edificios de apartamentos. Esto está bien, dijo Silas, mirando alrededor de la sala, realmente bien. Ella va a odiar nunca verlo. No lo compré por eso. Lo sé, pero es una buena ventaja. Pasamos las siguientes horas instalando lo básico, cama, televisor, cafetera, lo suficiente para funcionar mientras resolvía el resto. La casa se sentía diferente al apartamento de inmediato, más espacio, más potencial, más como un lugar donde alguien realmente podía construir algo en lugar de simplemente existir. Montar el dormitorio fue sorprendentemente satisfactorio. Colchón nuevo, sábanas nuevas, todo fresco y completamente mío. Sin espacio de armario compartido, sin compromiso sobre la colocación de los muebles, sin cosas de nadie más desordenando el lugar, solo mis cosas en mi casa, organizadas exactamente como yo quería. La cocina probablemente fue la mayor mejora, espacio real en la encimera, un lavavajillas que realmente funcionaba, suficiente espacio para que 2 personas cocinaran sin tropezarse. No que estuviera planeando compartirla con Zoe en algún momento cercano, pero si algún día, con alguien que realmente mereciera verla. Para la medianoche estaba oficialmente mudado a mi nueva vida. Mi teléfono había estado en silencio toda la tarde, pero cuando lo revisé antes de dormir no había llamadas perdidas ni mensajes de Zoe.
Seguramente todavía estaba fuera, probablemente aún mintiéndole a alguien sobre dónde había estado los últimos 8 meses. Puse mi alarma a la hora de siempre, enchufé mi teléfono y me fui a dormir en mi nueva casa. A la mañana siguiente Zoe volvería a un apartamento vacío y a una nota explicándole por qué. Mi teléfono empezó a vibrar a las 6 de la mañana, 12 llamadas perdidas, todas de Zoe. Luego empezaron los mensajes: ¿qué demonios? ¿Dónde está todo? Llámame ahora mismo, esto es una locura. Apagué mi teléfono y me fui a trabajar, que ella lo resolviera, de la misma forma en que yo tuve que resolver sus mentiras por mi cuenta. Silas me mandó un mensaje alrededor del almuerzo: ¿ya viste el desastre nuclear? Volví a encender mi teléfono, 35 llamadas perdidas, decenas de mensajes que iban desde la confusión hasta la ira, pasando por lo que parecía ser negociación. La progresión fue casi de manual. Lo mejor era que claramente estaba probando diferentes estrategias en tiempo real. Primero fue enojo y exigencias, luego confusión y sentimientos heridos, después intentó negociar como si todavía estuviéramos en una relación: necesitamos hablar de esto como adultos, puedo explicarlo todo, estás siendo infantil, nunca quise que esto pasara. Luego vino lo realmente desesperado: sé que estás recibiendo estos mensajes, esto es una locura, Damien, no puedes simplemente irte, por favor llámame para que podamos resolver esto. No la llamé. Terminé mi trabajo, fui al supermercado y pasé mi primera noche en la nueva casa instalando mi oficina y pidiendo muebles en línea. Alrededor de las 9 de la noche recibí un mensaje de un número desconocido: oye, hombre, soy Marcus, creo que necesitamos hablar. El tipo de marketing había encontrado mi número de alguna manera. No respondí, lo que tuviera que decir podía esperar para siempre. El viernes por la mañana llegó un nuevo desarrollo: Zoe apareció en mi trabajo. Yo laboro en un centro logístico, lo que significa que hay una recepción con personal de servicio al cliente y un área segura donde ocurre el trabajo real. De alguna forma Zoe convenció a alguien en la recepción de llamarme porque tenía una emergencia que necesitaba discutir. Cuando salí al vestíbulo, ella estaba paseando de un lado a otro como un animal enjaulado, con el rímel corrido, usando la ropa de ayer, la misma que llevaba cuando se fue a su supuesta sesión de estudio la noche anterior. No puedes simplemente desaparecer, dijo lo bastante fuerte para que todos en la sala la escucharan. Estamos comprometidos, vivimos juntos, no puedes mudarte sin hablar conmigo. Vivíamos juntos, la corregí, tiempo pasado, y estábamos comprometidos, también en pasado. Esto es ridículo, vas a tirar 3 años. ¿Por qué? Por algún malentendido. No estoy tirando nada, solo estoy limpiando un desastre. Ahí fue cuando realmente perdió el control. Empezó a llorar, luego a gritar, luego a llorar mientras gritaba. Me estás abandonando, ¿cómo puedes ser tan cruel? Me prometiste un futuro, no puedes simplemente quitármelo. Me dejaste sin nada, ¿cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a comer? Arréglalo. El llanto se hizo más fuerte. No puedo creer que estés siendo tan cruel por una estúpida pelea sobre confianza. Necesitas irte, dije con calma. No, no me voy antes de que arreglemos esto. Mala suerte, Zoe, no hay nada que arreglar, solo vete ahora. Gritar no te dará nada. Damien, por favor, solo hablemos, ¿ok? Él no significa nada para mí, solo te amo a ti. Estaba estresada por la boda y quería. Había aguantado durante semanas, pero entonces exploté: cierra la maldita boca, no quiero escuchar ni una palabra más de ti, lárgate de aquí, ya no voy a perder más tiempo. La recepción llamó a seguridad y pude verla mientras la escoltaban fuera de mi trabajo, mientras mis compañeros fingían no mirar. Ella seguía gritando mientras la llevaban al estacionamiento: no puedes simplemente desechar a las personas cuando las cosas se ponen difíciles, qué cruel eres. Mi supervisor me llamó aparte después: ¿todo bien en casa? Sí. He estado ahí, hermano, mi exesposa intentó lo mismo en mi trabajo cuando pedí el divorcio. Solo mantén documentación de todo y si vuelve a aparecer, lo manejaremos. La presión familiar comenzó ese fin de semana. Zoe aparentemente había llamado a mis padres, a sus padres y a varios amigos en común con alguna versión de la historia donde yo la había abandonado sin previo aviso por mis problemas de confianza. Mi mamá llamó el sábado por la mañana: cariño, acabo de hablar con Zoe, está muy alterada, dijo que te mudaste mientras ella estudiaba. Ella no estaba estudiando, mamá. ¿Qué quieres decir? Le expliqué lo de los registros de llamadas, las mentiras sobre estudiar con Clyde y Daisy y la confesión de Daisy. Mamá se quedó en silencio un buen minuto. Oh, bueno, eso cambia las cosas. Sí, las cambia. ¿Estás bien? Estoy genial.
Mi papá fue más directo cuando llamó una hora después. Tu madre me dijo lo que pasó, hiciste lo correcto. Gracias, papá. Esa chica siempre me pareció demasiado cómoda gastando tu dinero. Nunca dije nada porque parecías feliz, pero sé que debí haberlo visto antes. Está bien, es más barato que un divorcio, no te culpes por eso. Pero la mejor llamada vino del padre de Zoe. Este hombre que había estado planeando caminar con su hija al altar para casarse conmigo, me llamó para disculparse. Hijo, no tenía idea de lo que estaba haciendo, su madre y yo estamos mortificados, la criamos mejor que esto. Incluso sus propios padres estaban de mi lado. El drama con el grupo de amigos fue el verdadero espectáculo. Silas tenía conexiones con su círculo social a través de Clyde, así que obtuvo el relato de cómo todo se derrumbó. El primer movimiento de Zoe fue culpar a Clyde por no ser una mentirosa lo suficientemente convincente. La llamó a las 2 de la madrugada, llorando porque era culpa de Clyde que yo me hubiera enterado. Clyde, que se había sentido fatal por mentir durante meses, finalmente le dijo que si no quería que la atraparan engañando, tal vez no debería haber engañado. Luego le colgó. Así que Zoe cambió y empezó a culpar a Daisy por arruinar su relación. Gran error. Resulta que Daisy ni siquiera sabía que Zoe realmente estaba engañando. Cuando Zoe empezó a gritarle, Daisy respondió, espera, ¿realmente estabas engañando? Yo pensé que solo estabas rara por el estrés de la escuela. Oh Dios mío, eso es mucho peor, con razón él se fue. De ahí en adelante fue puro caos. Clyde se puso del lado de Daisy, otros amigos eligieron bandos y en una semana todo el grupo se había desmoronado. Clyde y Daisy siguieron unidas, pero no querían tener nada que ver con Zoe. Lo mejor fue que Daisy seguía empeorando accidentalmente las cosas para Zoe al contar detalles que no se daba cuenta de que eran secretos. Y cuando Zoe intentaba decirle a la gente que yo era controlador y celoso, Daisy respondía mencionando cómo yo estaba pagando su café y la gasolina mientras ella veía a otro tipo, lo que hacía bastante difícil que Zoe me pintara como el villano. El colapso en redes sociales fue la cereza del pastel. Zoe publicó uno de esos mensajes vagos sobre relaciones, de cómo algunos hombres no soportan a mujeres fuertes e independientes y cómo ella estaba mejor sin alguien que no confiaba en ella. La sección de comentarios fue brutal, personas que sabían lo que realmente había pasado comenzaron a contar la historia verdadera. Alguien mencionó el apartamento vacío y la hoja de cálculo, otro comentó que ella había estado viviendo del dinero de su ex mientras lo engañaba. Daisy, incapaz de entender el contexto, comentó, yo pensé que él se fue porque lo estabas engañando, eso fue lo que le dijiste a Clyde. En menos de 6 horas eliminó la publicación, pero las capturas de pantalla ya habían circulado. Su reputación en el programa de diseño básicamente se hundió de la noche a la mañana. Resulta que cuando eres conocida por mentirle a tu prometido, la gente asume que también podrías mentirle a tus compañeros de clase. Lo gracioso es que el tipo de marketing, Marcus, desapareció más o menos al mismo tiempo. Silas se enteró a través de Clyde que él la había bloqueado en todas partes cuando se dio cuenta de que había estado saliendo con alguien que estaba comprometida y vivía con otro hombre. Aparentemente, ella le había dicho que yo solo era un compañero de cuarto. Así que, en el lapso de una semana, Zoe había perdido a su prometido, su apartamento, su apoyo financiero, su grupo de amigos, su reputación y a su novio. Estaba de vuelta en la casa de sus padres, sin dinero y enfrentando un retraso en su graduación porque su trabajo de portafolio había sufrido mientras intentaba manejar 2 relaciones. Yo, mientras tanto, estaba montando mi nueva oficina en casa y planeando qué habitación se convertiría en un gimnasio. Toda la situación habría sido casi triste si no hubiera sido completamente autoinfligida. 2 semanas después, Silas llamó con una actualización, adivina qué está haciendo tu ex ahora. Al parecer, Zoe había empezado a enviar mensajes privados a chicos de su programa de diseño, diciéndoles que su ex prometido había sido abusivo financieramente y que necesitaba a alguien que la ayudara a recuperarse. La desesperación era real. Las cosas no terminaron ahí, hubo un acto final y fue hilarante. Yo estaba tranquilo, a las 11:30 de la noche, cuando Silas me llama sonando demasiado divertido para ser miércoles, hermano, tienes una visitante de medianoche. ¿Qué ahora? Mira por tu ventana, tu ex prometida acaba de subir de nivel a modo acosadora total. Miré por las persianas y, efectivamente, ahí estaba Zoe, sentada en su pequeño Honda Civic como una detective barata, con el teléfono pegado a la ventana tomando fotos de mi casa. Llevaba ahí como 40 minutos. ¿Cómo demonios encontró mi dirección? Registros de propiedad, genio, toma 2 segundos en Google. Pero aquí está la cosa, voy a tener una pequeña charla con nuestra aspirante a fotógrafa. Clic.
Ya había colgado. La vi estacionar justo detrás de su coche, bloqueándola, un movimiento clásico. Luego se acercó a su ventana como si estuviera pidiendo en un autoservicio, con toda la confianza del mundo. Cuando tocó el vidrio, Zoe saltó tan fuerte que probablemente se lastimó el cuello. Bajó la ventana a la mitad y, incluso desde el otro lado de la calle, podía escuchar su voz chillona: Silas, ¿qué diablos haces aquí? Oh, ya sabes, servicio de vigilancia del vecindario, asegurándome de que no tengamos raros merodeando y tomando fotos espeluznantes a medianoche. No estoy merodeando, esto es propiedad pública. Él sacó su teléfono y empezó a grabar. Muy bien, entonces, para dejarlo claro, estás sentada afuera de la casa de tu ex prometido, casi a medianoche, tomando fotos de sus ventanas. Ese es tu testimonio oficial. Deja de grabarme, gritaba ahora. Creo que seguiré grabando, para fines legales, ¿entiendes? En caso de que tengamos que explicarles a los policías por qué estás aquí actuando como una espía de tercera. No puedes grabarme sin mi consentimiento. Obsérvame. Enfocó su matrícula, solo documentando el vehículo usado en la expedición de acoso de esta noche. Fue entonces cuando Zoe se descontroló por completo. ¿Acoso? Solo estoy intentando ver qué tipo de vida está teniendo mientras yo estoy atrapada en la casa de mis padres. Y tu solución es sentarte afuera a medianoche. Él puso a todos en mi contra, tú eras mi amigo. No, Zoe, era cordial porque estabas con mi hermano, pero los amigos no le mienten a los amigos durante meses mientras planean bodas que no tienen intención de cumplir. Cállate, cállate de una vez. Un poco a la defensiva, ¿eh? Intentó meter el coche en marcha, pero Silas aún estaba parado ahí. Mueve tu maldito coche, Silas. Claro, rarita. Levantó el teléfono, sonríe para la cámara. Zoe, esto va directo al grupo de amigos. Eso fue el colmo. Aceleró y giró alrededor de su coche, pero en lugar de irse, dio la vuelta a la manzana y regresó directo hacia él a toda velocidad. Vi a esta completa lunática intentar atropellar a mi mejor amigo con su coche. Silas se lanzó detrás de su propio coche justo cuando ella golpeó su espejo lateral, mandando pedazos de plástico por toda la calle. Ella siguió, las llantas chillando, y desapareció en la esquina. Ya estaba marcando al 911 cuando Silas llamó: hermano, esta loca intentó matarme. ¿Estás bien? Sí, conduce como engaña, con muchos giros bruscos pero sin compromiso real. Pero definitivamente la tenemos por intento de agresión con un arma mortal. Por favor, dime que sigues grabando. Hermano, tengo todo el maldito show. 20 minutos después, 2 policías llegaron a mi puerta. Silas les había dado toda la historia y la evidencia en video. Encontraron a Zoe en la casa de sus padres al otro lado de la ciudad. Aparentemente, ella había llamado a su mamá llorando sobre lo injusto que era todo y cómo Silas la había atacado. Su madre dio una sola mirada al video que tenían los oficiales y básicamente entregó a su hija: señora, su hija intentó atropellar a alguien con su coche porque él le dijo que dejara de acosar a su exnovio a medianoche mientras le tomaba fotos a su casa. Los cargos fueron asalto agravado con un vehículo, acoso y poner en peligro de manera imprudente. Silas recortó un fragmento corto para el grupo de amigos: Zoe gritando sobre el consentimiento mientras me acosaba, luego acelerando contra su coche. En una hora, todos los que conocíamos lo habían visto. ¿Sabes qué es lo hermoso?, me escribió Silas después: ella hizo más daño a su propia reputación en 5 minutos que el que nosotros podríamos haber hecho en 5 años. La orden de restricción pasó sin oposición. En una sola noche pasó de ser una ex infiel a una tentativa de homicida. El golpe final llegó un mes después. Estaba en Home Depot comprando cosas para mi nuevo taller cuando me encontré, adivina con quién, con Marcus, el tipo de marketing que me había mandado un mensaje. Hombre, no tenía idea, dijo, ella me dijo que ustedes habían terminado meses antes y que tú solo eras un excontrolador que no se quería mudar. Nunca me habría involucrado si lo hubiera sabido. Yo simplemente me encogí de hombros y le dije: no pasa nada, de hecho me hiciste un favor. Se disculpó antes de que finalmente me alejara. Eso es lo que yo llamo un problema que se resuelve solo.